Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con nuestra cuarta sesión del conversatorio NeuroInspire, empoderando a futuras neurocirujanas. Agradecemos mucho a las asistentes que nos han estado acompañando a lo largo de todas estas sesiones. La verdad es que han sido muy gratificantes para cada uno de nosotros y hemos podido ver el gran labor que realizan cada una de las doctoras. Y bueno, el día de hoy tenemos el honor de presentarles a la doctora Karen Sochapa Ruiz. Ella es jefa actualmente residente de neurocirugía en el Hospital Juárez de México. También fue residente de cirugía general en este mismo hospital. Y ella es egresada con una mención honorífica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Les cedo el espacio y al final pueden realizar preguntas o dudas que tengan. Estas van a ser respondidas por la doctora. Doctora, adelante, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos. Pues antes que nada doy las gracias por esta invitación. La verdad que para mí es un honor poder hablar sobre lo que hacemos, sobre todo lo que me llevó a estar aquí y pues espero sea de su agrado y pues siéntanse libres de hacer cualquier pregunta cuando gusten. Bueno, pues ya me hicieron favor de presentarme, muchas gracias. Yo soy la doctora Karen Suchipa. Actualmente soy residente de cuarto año del Hospital Juárez de México, donde estoy realizando mi residencia en neurocirugía. Bueno, cuando hablé con ustedes sobre qué íbamos a tratar en esta plática, pues me comentaron algunos puntos que les gustaría tratar sobre cómo fue la trayectoria, qué fue lo que me llevó a decidirme ir por neurocirugía, cuáles son los desafíos, todo esto y pues la perspectiva de género que tenemos a través de esto. Realmente la perspectiva de género yo creo que es algo que viene en cada uno de estos puntos y ya voy a ir tocando un poquito acerca de esto en cada una de los temas. Bueno, pues en cuanto a la trayectoria, pues yo creo que algo importante es que prácticamente todo lo que nos lleva a la medicina, a las personas que apenas van a aplicar para ser médicos, a las especialidades, el ENARM, todo esto, son los exámenes. Entonces, realmente yo creo que nosotros tenemos que tener el poder de poder decidir qué vamos a hacer en estos exámenes, si vamos a decidir tomarlos con estrés o si vamos a decidir irnos hacia la parte de tomarlos con calma, disfrutar el proceso, ¿no? Al final de cuentas, creo que eso es lo más importante, y independientemente de los resultados, pues es lo que nos va haciendo crecer como personas. Entonces, pues dentro de mi trayectoria, yo creo que una parte muy importante de mi vida fue mi etapa antes de entrar a la Facultad de Medicina. Yo estudié prácticamente toda mi vida en esta institución, que es el Liceo Mexicano-Japonés. Es importante para mí porque ahí me enseñaron justamente a la cuestión de responsabilidad y todo esto, y creo que todo eso forma parte de todo lo que pues he hecho en todo este proceso. Yo entré a la Facultad de Medicina, justamente hablaba de los exámenes, porque ahí va el primer examen. Para entrar a la Facultad de Medicina, pues uno tiene que hacer un examen genérico, que yo creo que ha sido una de las etapas más difíciles de mi vida, porque uno nada más está pensando en voy a pasar, no voy a pasar, qué voy a hacer, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Realmente yo decidirme por medicina prácticamente a finales de la preparatoria. Antes de esto yo no tenía mucha idea exactamente de qué era lo que quería estudiar. Finalmente tomo anatomía en la prepa y me gusta y decido irme por medicina. Tuve una buena, un buen examen, logré entrar a la Facultad de Medicina, estoy muy agradecida por eso y pues decidí entrar a un grupo especial que en ese momento pues nos presentaron. Este grupo pues te ayudaba a fomentar la investigación, yo decido irme por eso. Estos son pues algunas de mis compañeros en la Facultad de Medicina. Pues yo desde siempre, la verdad es que me gustó mucho la cirugía, toda la cuestión asociada al cerebro. Yo fui la típica estudiante que cuando entré a medicina dije, yo quiero ser cirujana cardiotorácica pediatra de trasplantes y todo, ¿no? Lo mismo que cualquier persona entrando a la facultad, uno va estudiando y se va desesperando y dice, no, creo que siempre no. Yo siempre he dicho que uno se enamora del cerebro en diferentes momentos. Creo que mi momento en que yo me enamoré fue justamente a través de la investigación y a través de la histología. Yo tuve la oportunidad de estar en un laboratorio de técnicas argénticas con mis dos profesoras, la doctora
Marcela y la doctora Conchita. Ellas nos enseñaban a hacer las técnicas argénticas y desarrollábamos investigación a través de estas. Esta célula que ven aquí es la célula Purkinje, es una de las células más hermosas del cerebro, está en el cerebelo y pues yo gracias a esto fue que me empecé a enamorar de la neuro en general, ¿no? Gracias a esto tuve un acercamiento a la investigación. Creo que es importante que nos acerquemos a eso. No te tiene que gustar precisamente, no tiene que ser algo a lo que te quieras dedicar, pero es importante conocerlo y poder saber que tienes la oportunidad como estudiante de acercarte a estos grupos, ¿no? Independientemente de la facultad de donde tú vengas. Posteriormente, gracias a la histología, pues entré justo a este curso de instructores para ver sobre la histología, sobre las células, toda la cuestión microscópica para mí era lo más fascinante del mundo y yo creo que una parte importante del pregrado es que tenemos que disfrutarlo. Muchas veces en el estrés de tener que estudiar los exámenes, pasar acá y allá, no disfrutamos por completo y ya cuando uno va más adelante se regresa y dice, ay, pude haber disfrutado un poquito más anatomía o tal vez histología o así, o puede ser una materia súper difícil y aún así tú dices, la pude haber disfrutado mejor, ¿no? Cada uno tenemos nuestra perspectiva y en algún momento nos cuesta trabajo una materia, pero creo que podemos tomarla y ver de qué parte podemos asociarla, ¿no? O sea, a mí me gustaba la histología y me costaba bioquímica. Bueno, entonces voy a asociarla con eso para poder disfrutar más, ¿no? En el internado, eh, tuve la oportunidad de irme al Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán. Inicialmente no era mi plan, pero terminé en este hospital por azares del destino y la verdad es que yo creo que la vida te va llevando a donde uno tiene que estar. Esto lo digo más por las personas que son de pregrado o las estudiantes que espero que tengamos alguna aquí en la audiencia porque es una etapa muy bonita. La mayoría de nosotros, el primer acercamiento que tenemos con la cirugía, con la neurocirugía de forma más importante es a nivel del pregrado, en el internado justamente. Aquí justamente hay algunas fotos con algunos de mis residentes de cirugía general, de medicina interna, y pues aquí también entra la perspectiva de género, ¿no? O sea, uno cree que cirujanos, hombres, entonces pues no. Muchas de mis residentes de este hospital pues eran mujeres y la verdad es que siguen siendo y muchas de ellas ya son adscritas, son cirujanas increíbles y la verdad es que desde ahí yo dije, pues claro que se puede, ¿no? O sea, el ser mujer no nos impide absolutamente nada. Una de ellas justamente es neurocirujana, en ese momento yo la veía y uno dice cuando es chiquito de, ah, yo quiero ser como ella cuando sea grande, ¿no? Entonces, pues yo creo que como residentes también nosotros tenemos que acercarnos a los internos y también, ¿no? Intentar inspirarlos en el sentido de que la neuro no es difícil, muchas veces en el pregrado uno toma como, ay, neurología, ay, neurocirugía, ay, neuroanatomía, ¿no? Muchos tienen esta barrera con la neuro porque se les hace complicado, pero pues siempre hay maneras de aprenderla y hay formas muy bonitas. Tuve la oportunidad de irme a intercambio a Colombia en este hospital, pues yo roté en cirugía y en pediatría, conocí gente muy buena y la verdad es que esta experiencia pues lo que me dejó fue que fui a un país diferente donde yo no conocía a nadie, donde no sabía cómo se manejaba el sistema, pues uno perdido porque pues todavía no sabe bien estas cuestiones pues de todo en general, de cómo se organiza. Pero si algo aprendí allá es que si uno es amable, la gente es amable contigo y en todos lados a donde uno vaya va a encontrar una buena persona que te agarre y te diga, ven, te voy a enseñar o ven, voy a hacer. Y todo se trata de actitud. Si tú llegas con toda la actitud y dices, ¿sabes qué? No sé hacer esto, pero enséñame, la gente te ayuda y creo que eso te sirve pues en cualquier momento de tu vida, de tu carrera y de todo. Como les decía, el primer acercamiento a la neurocirugía, casi todos los que conozco, yo principalmente y pues muchas personas, lo tenemos durante el internado. Mi primer acercamiento fue, gracias a Dios, en este hospital. Eran pocos residentes, entonces uno como interno entraba a ayudar a los neurocirujanos. La verdad es que uno entraba a las cirugías, no sabías qué veías y decías, qué bonito, no sé qué es esto, pero me encanta, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije, a mí ya me gustaba la neurología, pero en ese momento dije, oye, creo que esto es lo que me gusta, creo que esto es lo que quiero hacer. Yo rotaba en urgencias y pedía permiso para meterme a las cirugías de neuro, yo rotaba en donde sea y siempre buscaba la forma de tener un acercamiento con
con los neurocirujanos y la verdad es que, pues gracias a ellos fue que yo decidí entrar a este mundo de la neurocirugía. Justamente estas fotos son de cuando yo estaba en el internado y esta foto de hasta abajo. Estoy con uno de los doctores ahora en el último congreso nacional que hubo y pues me dio mucho gusto poder decirle así de, doctor, ¿se acuerda que yo quería ser neurocirujana? Pues ahora ya lo soy, ¿no? Entonces, es muy bonito todo esto. Sin embargo, pues también en esta etapa fue cuando me topé con una de las principales disyuntivas, porque uno piensa que todo es bonito y todas las contamos como todo es miel sobre hojuelas, neurocirugía es precioso, y sí lo es, pero pues no, la verdad es que hay ciertos puntos donde nos topamos con gente que todavía no tiene esta perspectiva de que el género no nos impide hacer nada. Y en ese momento, en algún momento del internado, me topé con un neurocirujano que me dijo, ¿tú eres mujer? ¿Cómo que quieres neurocirugía? Pues no vas a tener hijos, o qué, no quieres, o me dio muchas ideas pues negativas acerca de ser mujer en la neurocirugía. La verdad es que en ese momento pues uno pensaba de que, ay, no sé si quiero entrar en este mundo, no sé si es lo adecuado, me generó muchas dudas y es por esto que dije, bueno, llega la pregunta más importante y la que discutí por meses con muchos de mis compañeros, es esta. ¿Uno tiene que ajustar la vida a sus sueños o uno tiene que ajustar sus sueños a su vida? Muchos me decían, no, es que tú tienes que pensar, si tú quieres tener una vida tranquila, vete por una especialidad tranquila. O tú quieres tener una vida ajetreada, pues vete por una especialidad que tenga urgencias, que tenga todo esto. Y yo decía, bueno, a mí me encanta la neurocirugía, es muy complicada, pero pues yo también quiero tener una vida, ¿no? O sea, yo me ponía a pensar todo esto, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debo hacer? Yo creo que para esto no hay una respuesta, creo que cada uno tiene que pensar en qué es lo que quiere de su vida y yo en ese momento dije, bueno, ok, sí quiero tener una vida tranquila, sí quiero hacer lo que me gusta, pero pues también quiero pensar en la otra parte, ¿no? Entonces decidí irme a hacer el servicio social a Liner en un servicio de alergología para probar otras perspectivas, otras cosas y ver si realmente yo podía abandonar ese sueño de ser neurocirujana para tener una vida más tranquila. En ese momento, pues yo hacía trabajo de laboratorio, sí veía consulta, estos son mis profesores. Ahí tuve un acercamiento a la investigación mucho mayor. Realmente fue un servicio social muy fructífero, porque gracias a esto pude publicar, pude conocer la investigación, me gustó más, tuve muchas perspectivas diferentes, pero también me ayudó mucho para darme cuenta de una cosa, que yo quería ser neurocirujana y que por más que yo pensara en que pues quería una vida tranquila, yo quería ser neurocirujana, entonces pues ahí estaba mi respuesta. Uno sale de la facultad muy feliz, dice, ya, soy médico general, ya la vida es buena, llegué a mi sueño. Y en eso se presenta el enarme. La, yo creo que todos los médicos que conozcan van a decirles que esta es la etapa más complicada de la vida en medicina. Otra vez, un examen. Creo que lo más importante de esto, yo cuando lo apliqué, la verdad es que la primera estaba muy nerviosa, estaba súper estresada. No, hay mil y un perspectivas acerca de del ENARM. Uno te dice, si te paras, te lo cancelan. Si haces esto, te lo cancelan. Si haces aquello, no lo pasas. Entonces uno va muy nervioso. Creo que el mejor consejo que me dieron es disfruta el momento, disfruta el examen, no te estreses, va a pasar lo que tenga que pasar, tú ya hiciste todo antes, ya estudiaste, ya te preparaste, ve, hazlo y las cosas van a surgir cuando tengan que surgir. Eso no implica que no estudies, ¿no? O sea, prepárate bien, pero en ese momento es el momento en que más relajado tienes que estar. Fue una de las etapas más difíciles. De nuevo, uno dice, no, ya hice el ENAR, ya, todo es feliz, ya lo logré, entré a cirugía general, porque bueno, para los que están en pregrado, uno tiene que hacer un año de cirugía y después los otros 5 de neuro, ¿no? Entonces uno dice, ya lo logré. No, pues no, ahora tienes que aplicar a los hospitales. Entonces ahora vas a aplicar de nuevo muchas opiniones, mucha gente diciéndote aplica acá, aplica allá, tienes que irte para acá, tienes que irte para allá. Yo el consejo que les puedo dar es apliquen a el hospital donde ustedes les parezca que se van a desarrollar de forma más adecuada o que cumplen con las expectativas que ustedes quieran. No busquen el hospital que me van a elegir, el hospital donde sí me van a aceptar. Vayan al hospital que ustedes quieren, que ya preguntaron, investiguen cómo son las cosas, realmente esto es lo que quiero, qué quiero decir y demás. Yo apliqué al Hospital Juárez de México, gracias a Dios fui aceptada aquí
Este es mi equipo de compañeros del R1 de cirugía general. La verdad es que yo creo que sin ellos yo no hubiera aguantado un R1, sin ellos yo no hubiera aguantado neurocirugía tampoco. Y pues justamente aquí de nuevo la perspectiva de género, dense cuenta, realmente de todos los que éramos, prácticamente un poco más de la mitad, un poco menos de la mitad somos mujeres y realmente cada una de nosotros pues terminó haciendo lo que quería, como quería. Yo creo que lo más importante que tienen que entender en cuanto a la cuestión de género es que nosotras como niñas no tenemos ninguna limitante. Podemos hacer exactamente lo mismo que los demás y creo que eso es lo más importante de todo, ¿no? O sea, que sepamos que somos capaces de hacerlo independientemente de todo. Aquí hasta algunas de mis maestras, también mis compañeras, que actualmente ya muchas de ellas son especialistas, están haciendo altas especialidades, son increíbles médicos y pues como les decía, ya como residente uno se da cuenta de que los internos son la mayor ayuda que puedes tener. En cirugía general pues todavía los teníamos y la verdad es que uno tiene que apapacharlos, que enseñarles, que hacer todo para que ellos puedan aprender y que descubran que es bonita tu especialidad y igual y no los vas a convencer, pero pues por lo menos que digan, vaya, me enseñaron algo en esta rotación, ¿no? Y la verdad es que ellos te salvan la vida muchas veces. En cuanto a la aplicación de neurocirugía, los consejos que les puedo dar, yo apliqué no a un hospital, apliqué a muchos hospitales y la verdad es que creo que algo que me ayudó mucho es que durante mi R1 de cirugía general fue el COVID, entonces yo no tuve este problema con que me dejaran ir a aplicar o no, o sea, tuve esta libertad de poder aplicar a los hospitales. Sin embargo, no siempre es así. A muchas personas sí les ha costado trabajo. Uno tiene que entender cómo es la organización de tu hospital en cirugía general y también tener muy en cuenta las fechas para poder organizarte. ¿Qué les puedo dar de consejo para la gente que ya está aplicando o que va a aplicar neurocirugía? Tengan un currículum actualizado siempre, sus papeles en orden y tengan un objetivo claro. Si ustedes dicen, yo quiero hacer neurocirugía, no me importa dónde, yo quiero hacer neurocirugía y quiero aplicar a tal o me interesa mucho tal especialidad y sé que en este hospital la hacen, así, háganlo. No, no se dejen llevar porque yo quiero ser este neurocirujano de tal hospital. Entonces lucha por eso, ve por eso y no dejes que nadie más te quite ese objetivo. Sé leal a quien eres. Me refiero a esto por el hecho de que en las entrevistas te van a hacer muchas preguntas. De repente es un poco, pues no sé si la palabra agresivo es la adecuada, pero es muy impactante. A veces las entrevistas, cómo te interrogan, cómo te plantean las cosas y pues uno tiene que ser leal a lo que es, ¿no? Si te preguntan algo, pues tú contestas con la verdad y eso es lo importante, ¿no? Si ya están aplicando, quieren aplicar, mi consejo es estén muy pendientes de las fechas. Muchas veces los hospitales las fechas las sacan en diferentes momentos e incluso a veces pues algunas se empalman, ¿no? Entonces uno tiene que estar súper pendiente de eso, si es que es lo que quiere. Pregunten por la sede, sepan qué hacen en la sede, sepan qué es lo que es. Si ustedes quieren neurocirugía, yo siempre les decía a mis compañeros cuando estábamos escogiendo qué especialidad nos gustaba, piensa en el procedimiento que más hacen. En neurocirugía vemos mucho trauma. Entonces, si a mí me gusta estar drenando hematomas o me gustó mucho hacer eso o me encanta este tema, pues yo voy a dedicarme toda la vida a eso y si me gusta lo que hacen casi siempre, entonces me va a gustar lo que voy a hacer. Lo mismo oftalmología, lo mismo todas las demás, ¿no? O sea, ¿qué es lo que más ve esa especialidad? ¿Me gusta? Entonces sí, ese es mi camino, ¿no? Entonces pregunten por las sedes, sepan qué hacen, sepan cuáles son las especialidades, altas especialidades que ofrecen, cómo es el proyecto, porque también a veces uno aplica nada más y no sabe ni qué hace, ¿no? Entonces a veces pues eso nos genera conflictos. Entonces sepan, pregunten. Yo creo que en muchas sedes nadie va a ponerse de que no, no te voy a contestar. La mayoría somos personas abiertas y uno siendo amable consigue muchas cosas. Entonces, la entrega de papeles es importante, las entrevistas y la organización de tu sede base, como ya les decía. En cuanto a las entrevistas, pues mi experiencia fue bastante vasta y yo creo que lo que les puedo decir es que ustedes manténganse firmes en lo que quieren. Sí son complicadas, pero creo que lo importante aquí es que tienen que tener en claro que si son mujeres, no se dejen intimidar por las preguntas acerca del género. A veces yo creo que justamente se hacen estas preguntas para ver la reacción que tenemos, pero dejen muy en claro que pues nosotras no tenemos ninguna limitante y podemos hacer exactamente lo mismo que cualquier persona, ¿no? Y independientemente de todo, creo que eso es lo más importante que tenemos que creer nosotros, que saber y que pues hacer saber al mundo, ¿no?
Logré entrar a neurocirugía en mi mismo hospital, en el Hospital Juárez de México. Estos son mis compañeros, han sido mis hermanos prácticamente 4 años, y digo mis hermanos porque hemos vivido casi 24/7 al lado, a cada ratito nos estamos mandando mensajes, todo, ¿no? Tuvimos una historia muy especial porque nos conocimos por hacer desde el destino mucho antes de ingresar y tuvimos la oportunidad de estar juntos. Todos creemos que es algo como mucho del destino, pero yo creo que yo le debo estar en este momento mucho a estos 3 hombres, que es Axel, Harvey y Mario. Son mis compañeros y la verdad es que gracias a ellos he sobrevivido mucho y también a mis compañeros de cirugía. Yo creo que sin ellos yo no sé si estaríamos donde estoy ahorita. En cuanto a la organización en neurocirugía, es un poco chistoso, pero es la verdad. Yo creo que muchas especialidades pasa esto. Hay un antes del R1 y un después del R1. El R1, como en todos lados, muchos dicen de forma de chiste, lo bueno es que se termina. Creo que es lo mismo, sí es un año muy pesado, pero creo que también se tiene que disfrutar. A veces en el momento uno dice, ay, no, qué horror, estás súper cansado, no tienes tiempo de nada, es súper pesado, pero créanme cuando les digo que al final del camino todo vale la pena. Hace poco alguien me dijo, no hay plazo que no se cumpla, y pues justamente, ¿no? O sea, aquí estamos con mis compañeros en el R1, todos cansados, todos ojerosos, y aquí estamos ya actualmente, hace unos cuantos días que pasemos a hacer R5 y la verdad es que pues es otra cosa, ¿no? En cuanto a la organización, ¿cómo se describe esto? Pues son los 5 años, en algunas sedes toman como R1, otras sí te cuentan el R de cirugía general, lo toman como R2, R3, R4, en mi sede es así, pero en realidad la organización pues sí es muy jerárquica, en general en todas las sedes. Es importante entender que en el R1 pues tu principal objetivo es un manejo pre y postquirúrgico adecuado, ¿no? No, uno llega diciendo, no, yo vine a neurocirugía a drenar hematomas, yo vine a neurocirugía a clipar aneurismas, o sea, sí, claro, ¿no? Pero de nada sirve que tú hagas una preciosa cirugía, una cirugía perfecta, si tú no sabes manejar un pre y un postquirúrgico de tu paciente. El R1 para eso es, para que tú aprendas a manejar todo eso, tener control sobre todos los aspectos del paciente. A veces uno en el R1 dice, ay, esto no tiene sentido, o aquello son mil cosas, o tengo que poner esto, tengo que poner aquello, y anda corriendo con mil cosas, y a veces ni siquiera se pregunta, bueno, me pidieron una TAC, voy y la pido, ¿no? O sea, yo creo que es importante analizarte y decir, bueno, ¿por qué me están pidiendo este estudio? ¿O por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué es importante esto? Conforme uno va avanzando de año, te vas dando cuenta que dices, ah, con razón mi R más me pedía eso, ah, con razón era aquello. Entonces, conforme uno va avanzando, te vas dando cuenta de la importancia de cada paso de esto, ¿no? A veces uno de R1 nada más entra a la cirugía a ver, cierras la piel y dices, bueno, es piel, ¿no? O sea, no es cualquier cosa, es lo que se ve. O sea, mis maestros siempre nos decían, la piel parece que es lo menos importante, pero es lo que ve el paciente, y el paciente lo que te va a decir, ¿y cómo me va a quedar la cicatriz? ¿Y qué tan grande es? ¿No? Entonces, todos y cada uno de los momentos en la neurocirugía son importantes. Y todo es pues con el fin de tener un paciente bien y que el paciente salga bien al final de cuentas. El R2 pues se encarga de la programación quirúrgica. Esto tiene que ver con toda la preparación prequirúrgica, que si voy a operar un paciente de un adenoma, qué tengo que pedirle antes, o un paciente necesita tal valoración preoperatoria, o necesito que lo vea tal persona. Todo esto nos ayuda porque al final de cuentas, cuando uno sale, tiene que saber cada uno de estos aspectos y cómo van influyendo en el paciente. El R3, pues ya en mi sede, es el jefe de guardia, es el que controla pues la cuestión de la organización de los pacientes, conoce a los pacientes, pasa visita con los R menos a cada ratito, todo eso. El R4, pues ya nos encargamos de la planeación quirúrgica, de saber qué tipo de cirugía vamos a hacer, de hablar con los adscritos y ver cuál es nuestro plan quirúrgico, cómo lo vamos a hacer, obviamente todo esto. Y el R5, pues prácticamente es la perfección, la perfeccionización de la técnica quirúrgica que estamos aprendiendo. Obviamente esto va variando de sede a sede. Esto que les comento, pues es en mi sede específicamente. A veces en muchas sedes es muy similar, pero pues esto es como es, ¿no? Pongo esta pirámide porque uno piensa, bueno, el R1 tiene muchísimo trabajo y conforme va aumentando el grado, pues uno va teniendo menos, pues en realidad no. Es al revés, mis maestros siempre nos dicen, y yo creo que es muy claro, entre uno va avanzando es más trabajo, porque uno de R1 hace su trabajo, pero el R2 tiene que hacer su trabajo y supervisar el de abajo, y el R3 lo mismo, y así, al final de cuentas, en cuestión de decisiones, conforme va avanzando más, se va dando cuenta que la toma de decisiones
cada vez es más complicada. Ya cuando uno le toca entrar con un paciente, operar a un paciente, ahí es cuando uno dice, ok, tengo que decidir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, cómo lo voy a tratar, qué es lo que voy a proponer y pues lo que siempre les dicen y casi todos los libros que hablan sobre esto dicen, ¿no? Lo más importante no es aprender a operar, sino saber a quién no tenemos que operar. Entonces, pues esta jerarquía se encarga justamente de eso. Algo sobre el género que es muy importante. Existen grupos de neurocirujanas. En México hay un grupo de neurocirujanas que tiene 121 miembros aproximadamente. Realmente seguimos siendo pocas en el gremio. Sin embargo, pues cada vez va aumentando más. Eso es algo realmente empoderador para todas nosotras. Inicialmente, cuando yo entré a la residencia, solamente éramos una R más mía y yo, y otra R más que estaba en terapia endovascular, y éramos 3 mujeres en el servicio, ¿no? Y uno dice, wow, o sea, somos pocas, pero pues no se necesita, ¿no? O sea, realmente todas nosotras nos ayudábamos, era increíble, en algún momento entramos las tres a cirugía y yo decía, wow, qué padre, ¿no? Ver a mis R más ahí, algunas de ellas yo operando y dices, wow, o sea, de nuevo, ¿no? O sea, creo que la inspiración que vamos tomando todas nosotras tiene que ir de la mano de todas las personas que vamos conociendo y no precisamente neurocirujanas, uno las va tomando de todas, ¿no? Neuroanestesiólogas, todos los equipos que nos van acompañando, nos van inspirando y también nos van apoyando mucho. En PubMed, ya uno buscando como neurocirugía, mujeres en neurocirugía, tenemos casi 25,000 artículos, o sea, realmente es algo increíble cómo ha crecido nuestro gremio y pues yo creo que ahí es donde nos tenemos que agarrar todas nosotras y decir, claro que podemos, si ya hay una, podemos todas, ¿no? Estas son muchas de mis maestras, de mis compañeras, gente que me ha inspirado durante todo el camino. Cuando yo era R1, ellas me veían triste o me veían cansada y me decían, tú puedes, venga, vamos. Actualmente ya tenemos adscritas que son así nuestras compañeras de neuroanestesia. O sea, realmente cada vez somos más mujeres en el gremio. Creo que nos tenemos que apoyar entre nosotras. Es importante que nos veamos, que digamos, existimos ahí, podemos todas con todas y creo que podemos seguir empoderando a todas para que vean que sí se puede, que podemos llegar a hacer lo que queremos y que si yo digo yo quiero ser neurocirujana vascular, puedo hacerlo. Si yo quiero ser neurocirujana endovascular, puedo hacerlo. O quiero ser neurooncóloga, puedo hacerlo. O sea, creo que eso es lo importante y realmente todo esto nos lleva finalmente a creérnosla al final de cuentas. ¿Cuáles son los desafíos? Yo creo que lo más importante son los desafíos personales. En neurocirugía, pues el tiempo es algo muy importante porque tenemos poco tiempo, el cansancio físico y mental es muy, muy grande. Sin embargo, pues creo que al final de cuentas tenemos nuestra recompensa, ¿no? O sea, podemos estar muy cansados, pero al final entras a cirugía, estás haciendo lo que te gusta y así sean las 3 de la mañana, realmente deja una satisfacción muy bonita decir, wow, entré, pudimos hacerlo bien, la cirugía salió bien y el paciente salió bien, que es lo más importante, ¿no? Otro desafío, pues, es la convivencia. Como les decía, estos son mis 3 hermanos de residencia y mis 3 hermanos de vida, yo creo también. Pues la convivencia es importantísima, o sea, vivíamos prácticamente en el hospital y yo creo que algo muy importante es tener una muy buena red de apoyo. Yo tuve el beneficio de tener a estos tres que eran mi red de apoyo, pues si uno iba por algo de comer, era para todos y nos apoyábamos y buscábamos la forma de hacer todo mejor para todos, ¿no? Obviamente el control de emociones está a tope cuando uno está estresado y demás, pero todo esto también ayuda porque al final de cuentas en la cirugía uno tiene que saber cómo controlar las emociones y cómo mantenerte centrado en lo que estás haciendo y atento para pues tener un buen desenlace para el paciente. Finalmente, pues también la familia y la vida fuera de la residencia cambia mucho cuando uno entra en neurocirugía, posterior a neurocirugía seguramente mucho más, pero al final de cuentas esto es lo que queremos y a lo que nos vamos a dedicar y tenemos que ver la forma de equilibrarlo. Los desafíos profesionales, pues yo creo que la toma de decisiones es lo más complicado. Obviamente el control de emociones está a flor de piel en el quirófano, hay veces que hay sangrados, que hay cosas y uno como residente dice a veces, ay, qué estrés o qué miedo o se paraliza, pero entonces ves a tus escritos y dices, ¿cómo ellos mantienen este control? ¿Cómo ellos están tan tranquilos o tus R más y dices, se puede, ¿no? O sea, tengo que lograr esto de alguna manera y pues ser resiliente, ¿no? Lo mismo en la cuestión de la convivencia en la residencia, lo mismo, todo. Uno tiene que aprender a
ir contra los desafíos, ¿no? Que nos va dando para mantener un control y cuando a ti te toque estar frente a un paciente que tiene este sangrado, que está sangrando y que no sabes de hacer, controlar tus emociones y decir, bueno, tengo que tomar esta decisión, ¿no? O como ayudante, tengo que ayudar de mi mejor manera para que todo salga bien. Obviamente las complicaciones son importantes. Creo que en esta cuestión de las complicaciones es algo muy importante, es ser responsable con respecto a esto. Si yo tengo el valor de ir y operar a una persona, tengo que tener el valor de ir y corregir mis errores, de ir y corregir las complicaciones que pueden surgir, al igual que en cualquier procedimiento. Eso es lo más importante y creo que el pronóstico y los malos desenlaces son uno de los desafíos más fuertes en este gremio. Tenemos que aprender a controlarlos. Obviamente no es fácil, pues no solamente con los pacientes adultos, con los niños también, y yo creo que incluso es todavía más difícil, pero uno tiene que aprender a controlar esto sin perder el humanismo, obviamente, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Y también en la cuestión del tiempo, pues, ¿cuáles son las satisfacciones? Pues es esta, ¿no? Ver que tus pacientes salen bien, que hay un paciente que estuvo súper grave en la terapia y que llega a la consulta y lo ves así caminando y dices, ay, wow, ¿no? O sea, vale la pena. Cada momento que hacemos nosotros, cada cosa que hacemos ha valido la pena, ¿no? Justamente esta muñequita fue un regalo de una de nuestras pacientes hace poco y la verdad es que cuando uno ve esto dice, vale cada segundo, así el cansancio, estar súper estresado, vale cada segundo por ver a los pacientes así. Y creo que al final de cuentas esto es lo importante para todos nosotros. Yo siempre les digo a mis R menos y creo que es algo muy importante también de entender que uno tiene que ser amable y siempre tiene que estar frente al paciente y pensar en que no hay nada que pueda justificar que un paciente sea tratado mal por un médico. Yo creo que no hay peor momento para una persona que estar en un hospital sintiéndose enferma o como familia cuidando a un paciente que no sabes cómo le va a ir, la incertidumbre que se vive en el hospital. Entonces, creo que el hecho de que llegue un médico que te sonría, que te explique, que te haga entender lo que está pasando, es algo que cambia totalmente las cosas. Entonces, creo que es algo que como médicos en general, como neurocirujanos, tenemos que entender y que vale la pena analizar y analizarnos más que nada, ¿no? Otra de las satisfacciones, pues finalmente son tus compañeros, pues asiste uno muy estresado, siempre va a haber momentos donde uno se va a reír, donde va a haber algo chistoso, donde vamos a encontrar un momento para encontrar estas personas. Existen otras personas que pues uno conoce como compañeros y terminan siendo tus amigos y pues realmente es importante porque estas personas son con las que vas a convivir el resto de tu vida y que van a ser tus colegas y que creo que independientemente de la competencia que existe en la neurocirugía y en medicina en general, todas estas personas somos las que vamos a tratar a los pacientes neuroquirúrgicos y que vale la pena tener buena relación con todos y aprender todos de todos, ¿no? Incluso no solamente con neurocirujanos, otras especialidades. Nosotros como neurocirujanos convivimos con doctores de terapia intensiva, con nefrología, con neurología, con muchas especialidades. Entonces, el hecho de llevarte bien con ellos también va a ayudar porque nos enseñamos entre todos, ¿no? Hay muchas cosas que ellos no saben, que yo sí sé, hay muchas cosas que yo no sé, que ellos sí saben, entonces ayudándonos entre todos, la verdad es que muchas cosas pueden ser mucho mejor y no solo para nosotros, para el paciente, ¿no? Que es lo principal. Finalmente, pues este es mi equipo, mis maestros, mis compañeros. Realmente el Juárez es mi casa. Yo creo que cualquiera que haga la residencia en cualquier lado se da cuenta que es su casa y hablo de maestros porque pues también mis RMAs fueron mis maestros al final de cuentas. Entonces, todas estas personas son las que nos han enseñado, las que nos guían, las que en un momento que tienes duda de tengo tal problema con tal paciente, no sé qué hacer, son quienes van y te dicen, bueno, mira, vamos a analizarlo, vamos a ver cómo ves acá. Entonces, yo creo que pues esta convivencia y esta relación es una de las más importantes que tenemos y pues finalmente esta es mi casa. En cuanto a la neurocirugía y la investigación, pues realmente hay muchas cosas, ¿no? Hay mucha investigación básica, hay mucha investigación anatómica. Obviamente la anatomía en cualquier cuestión quirúrgica es súper importante. Tenemos que actualmente, pues hay muchas perspectivas en cuanto a la realidad virtual acerca de la neurocirugía, es como lo que está más en boga, de cómo ingresar a corredores anatómicos de forma más adecuada, utilizando ultrasonido, utilizando neuronavegación, la mínima invasión, la terapia endovascular, todo esto, pues realmente son muchas perspectivas que
que hay en investigación y que han crecido mucho en la neurocirugía. Pues actualmente los avances son grandísimos. La realidad virtual actualmente ya es una realidad. Hay muchos abordajes mínimamente invasivos para columna, para endovascular, para neurooncología. Es increíble ya las cosas que se pueden hacer mediante una endoscopía. Entonces, estos son como muchos avances y algo importante que tenemos que entender es que obviamente existen estos avances. A veces aquí en nuestro país, pues no es tan fácil acceder a todo esto y nosotros tenemos que ir adaptándonos también. No siempre vamos a tener un neuronavegador, pero pues podemos tener marcadores anatómicos, ¿no? Hay muchas cosas que nos vamos adaptando y es algo muy bonito darse cuenta cuando uno va a otros lugares que nosotros aquí en México hacemos cosas muy bien o hacemos muchas cosas con muy poco material y dices, wow, o sea, se puede, ¿no? Entonces, sí, toda la tecnología es súper importante y si la tienes hay que utilizarla por el bien del paciente, pero pues también hay que aprender que existen otras cosas, ¿no? Y que si no la tienes, tenemos que saber resolver las cosas. La vida en la neurocirugía, me pidieron que hablara un poco de esto sobre el equilibrio, pues yo lo único que puedo decir es que yo estoy donde estoy y creo que cualquier persona está aquí gracias a sus amigos y su familia. Yo creo que sin ellos yo no hubiera sobrevivido un R1 ni de cirugía ni de neurocirugía, pues mi familia, mis papás me han apoyado mucho. Creo que hay muchas personas que sus papás están lejos, que a veces es un poquito más complicado, pero creo que es algo muy importante tener una buena red de apoyo y siempre pensar que hay personas ahí al lado de ti que te van a estar impulsando y que así tú te sientas súper cansado y digas, ya no puedo más con esto. Piense siempre, ¿qué quieres? ¿Quieres ser neurocirujano? Ve adelante, no pienses en lo demás, ve adelante. Y pues hay muchas cosas, ¿no? Aparte de la neurocirugía, a mí me encanta el cine, soy medio geek, o sea, todo esto creo que es importante y siempre se puede dar un tiempecito en algún punto del mes para disfrutar de las cosas y tener un lugar seguro donde uno puede ir. Sabes que estoy súper estresado, pues me voy y me veo una película, ¿no? Siempre creo que tener este equilibrio en ser amable con los demás y ser amable con uno mismo es de gran importancia. Mis recomendaciones y consejos, en algún momento yo vi este cuadro y la verdad es que creo que desde que lo vi me ha encantado y creo que es algo que pienso muy frecuentemente. Siempre recuerda por qué empezaste todo este camino, ¿no? Entonces, si tú ya estás en el camino, si ya eres neurocirujano, ya eres residente y te está costando mucho trabajo, piensa por qué empezaste. No pienses en, es que me salgo muy tarde o no pienses en que, ay, es que está muy pesado. Piensa, ¿por qué empecé esto? ¿Por qué? Porque quiero ser neurocirujano, porque quiero tratar pacientes por esto. En cuanto a la cuestión de género, yo creo que lo más importante es creérnosla, saber que podemos exactamente hacer lo mismo que los hombres y que independientemente de quiénes seamos, cómo seamos, nuestra forma, tamaño, lo que sea, todos somos capaces y la capacidad no la limita absolutamente nada de nuestras condiciones. Entonces, creo que eso es lo más importante y pues el mayor consejo que les puedo dar es sigan sus sueños, trabajen por ellos y pues simplemente sean amables con los demás y con ustedes mismos y creo que eso es el mejor consejo que yo les puedo dar. Pues ahora sí, pues me gustaría escuchar si tienen alguna pregunta, alguna duda, este es mi contacto y no sé si les gustaría saber algo más, si alguien de la audiencia que les gustaría comentar. Sí, adelante, Miro Ortiz. Hola, buenas tardes, doctora. Quisiera hacerle una pregunta. Sí, Bueno, en realidad son como dos. Primero, sí. ¿usted recomendaría o usted considera que es más beneficioso hacer el R1 de cirugía general en el mismo lugar donde te piensas derivar? Híjole, pues mira, creo que depende mucho el lugar. Yo en mi hospital creo que sí es algo importante o sí lo llegan a tomar en cuenta. No es algo indispensable, o sea, si tú no lo hiciste ahí, realmente la última generación que entró nadie era de un hospital. Yo creo que no es algo indispensable, pero también creo que tienes que ver como qué tipo de sede quieres, ¿no? Hay mucha gente que va a cirugía general a sedes donde la dejen operar o creo que no importa mucho la sede donde hagas cirugía general, creo que lo importante es como que también veas si en la sede en la que vas a estar son muy cerrados para permitirte aplicar a otros lugares o no, porque a veces eso sí limita mucho. Hay muchas sedes que son muy especiales y
no te dejan ir a aplicar o te prohíben y te vuelve o nada la vida, ¿no? O sea, obviamente hay gentes que lo logran, pero pues sí puedes evitarlo mejor. Entonces sí preguntar como de, oye, ¿qué tal son con las personas que se derivan? Yo creo que independientemente en cualquier hospital de cirugía general te dicen, no, aquí no pasa nada, tú puedes decirlo. Pero la mayoría, la verdad es que es mejor no decirlo, porque de repente sí es un poco especial ese sentido, o sea, casi a ninguna sede de cirugía le gusta que te derives, pero pues sí, o sea, investigar como si ya ha habido gente antes que se ha derivado, qué tan intensos se han puesto con eso. Gracias. Mm. No sé si alguien más de la audiencia tenga alguna duda o alguna pregunta. Doctora, una pregunta. En cuanto a la investigación en la Facultad de Medicina en la que usted se encuentra, ¿podría mencionar como cuáles son los programas que la facultad tiene para iniciar, en qué momento sería lo más apropiado? Y obviamente, pues esto ayuda al CV, ¿no? Pues mira, la investigación sí ayuda mucho, o sea, yo creo que no solamente como en cuestión de para tener algo en el currículum, yo creo que es algo que te tiene que gustar porque al final de cuentas es algo con lo que vas a convivir, independientemente si te gusta la investigación o no, pues uno siempre en la residencia está checando artículos y tienes que entender más o menos esta parte. Entonces, en mi facultad específicamente, o sea, hay un programa que creo que actualmente se llama Fines, que se dedica solamente a la investigación. Sin embargo, pues no sé si en todas las universidades, pero yo creo que sí, la mayoría de los investigadores son muy abiertos. Si tú vas a cualquier laboratorio y dices, oiga, me interesa esto, y en casi todas las universidades hay como una página donde vienen todas las investigaciones activas. Entonces, si les interesa y así, yo les recomiendo métanse a la página y ahí van a ver todos los investigadores que investigan y uno va y les dice, me interesó mucho su investigación, pues quería ver en qué forma lo puedo apoyar. Obviamente, de estudiante, pues la mayoría no te van a decir, ah, claro, aquí tienes tu proyecto. No, sino tú vas y ayudas y también eso ayuda mucho, ¿no? O sea, yo, pues, ¿en qué momento empezarlo? Yo desde que iba en primero, empecé con esto porque me gustó histología, mi profesor investigador, y pues yo me acerqué con ella, le dije, me interesa, ¿cómo ve? Me dijo, bueno, vamos a generar, ¿qué tienes dudas? ¿Qué te inquieta? ¿Cómo ves? Y entonces generamos como una ramita de eso. Entonces, creo que más que nada, más que haya como un programa específico, es que uno se vaya acercando con los investigadores, dependiendo dónde estés. O sea, por ejemplo, cuando yo iba en primero, la investigación que hacía era básica. Después, cuando fui en tercero, que ya son las cuestiones más clínicas, me acerqué con una investigadora del instituto y ya empecé a ver una cuestión más clínica. Obviamente uno va y ayuda y extrae DNA y demás, pero eres ayudante al final de cuentas, pero pues todo esto te ayuda también a saber cómo se desarrollan las cosas. Entonces, pues realmente es algo muy directo, o sea, como ir con el investigador, presentarte, decir me interesa y pues ya cada uno va generándose eso y también, o sea, también como parte de la cuestión de la carrera, ¿no? O sea, si te interesa neuro, pues puedes buscar cualquier cosa en neuro. Realmente las investigaciones que yo hice fue morfología y fue en neuroinflamación, que no tienen mucho que ver con neurocirugía, pero pues también, o sea, hay muchas investigaciones que te van a ayudar al final de cuentas en esto. Ok, y por ejemplo, en cuanto al intercambio que realizó usted en su estadía en la universidad, ¿cómo fue que impactó académicamente a usted? Y si en algún momento también respecto a esto pensó en realizar la residencia en otro país. Pues sí, sí, en cuanto al intercambio, la verdad es que sí impactó mucho porque es muy diferente el sistema de salud allá. O sea, yo creo que el irse a otro lado es como más para conocer otros sistemas de salud. Allá, pues uno como interno no es como acá, que uno ayuda y apoya y todo eso. Allá prácticamente ya eres otro médico tratante más, tomas decisiones y todo. Y pues la verdad es que uno llegar ahí y decir, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Ahora yo tengo que presentar pacientes o haces casi el papel de un residente. La verdad es que es muy impactante, pero pues te ayuda también a darte cuenta que tenemos una muy buena educación acá y que nuestra educación que nos dan en la facultad o en todas las facultades realmente es suficiente como para defenderse ante cualquier paciente en cualquier lado. Pues en esa cuestión sí pensé en algún momento irme a otro lado. Yo apliqué el ENARM 2 veces, entonces sí,
si la primera vez pues uno no lo pasa y dice, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Investigué para irme a otros países, a otros lados. O sea, yo creo que también es una cuestión, ¿no? O sea, realmente si uno quiere ser neurocirujano, no tiene que ser aquí en México, puedes irte a otros lados, pues realmente la cuestión es meterte a internet, investigar cómo son las cosas, el proceso, y en cada uno de los países es diferente, ¿no? Incluso en Colombia, por ejemplo, que fue donde yo me fui de intercambio, ya neurocirugía es entrada directa. Entonces uno también tiene que, pues, investigar eso, ¿no? O sea, cómo son las cosas allá, cómo se van desarrollando los neurocirujanos allá y pues si uno quiere, pues ir por ello, ¿no? Y hacerlo. Sí lo pensé, la verdad es que al final de cuentas logré quedarme aquí, que era lo que yo quería al final de cuentas. Entonces, pues creo que no importa dónde lo hagas, lo importante es que pues tú persigas el sueño que quieres. Ujú. Muy bien. Y por ejemplo, cuando realizó el servicio social ya en el INER, o sea, ¿usted fue ahí al instituto porque era otra rama de la medicina que le gustaba o simplemente pues dijo, voy a probar o nada más otra especialidad tal vez para saber si lo que realmente quiero es neurocirugía? Sí, justamente fue así, o sea, como me topé con este profesor que muy duramente me dijo así como de, no, tú eres niña, las niñas nunca terminan neurocirugía y se van a hacer mamás, para mí fue como súper impactante, aparte uno siendo interno, donde apenas va entrando a estas cuestiones y dices, ay, voy a vivir toda mi vida con esto, entonces sí, como que más lo tomé allá como para ver, bueno, me gustan otras ramas, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho torrino, alergia y todo esto, entonces por eso dije, bueno, voy a probar porque sí tenía mucho esto de que muchos me decían, ¿no? O sea, tienes que ajustar tu vida a tus sueños, o sea, si tú, más bien al revés, ¿no? O sea, tienes que ajustar tu sueño a tu vida. Si tú quieres tener una vida tranquila, pues ve a una especialidad tranquila. Entonces yo dije, bueno, o sea, vamos a ver si realmente puedo ser feliz sin la neurocirugía, ¿no? Realmente, pues sí, agradezco infinitamente mi servicio, lo amé, me encantó todo lo que hice, pero pues sí me di cuenta que dije, no, creo que lo mío sigue siendo esto y a pesar que estaba en el líder, yo me ponía a leer cosas de neurocirugía o leía artículos de neurocirugía y decía, no, pues creo que sí, lo mío va por otro lado, ¿no? Entonces, más bien fue como una recapitulación de que hice eso y que así, obviamente hay mucha gente que hace su servicio social en neuro y en algo de neurocirugía y también les ayuda muchísimo. Pues yo no lo hice y la verdad es que no fue un punto de quiebre para entrar a neuro ni nada de eso. Ujú. Por parte de la audiencia también preguntan si ya como adscrito hay un mejor equilibrio en la vida profesional y también pues en su vida personal, obviamente ya pasando la etapa de la residencia. Es algo muy chistoso porque justamente hace poco hablaba con un adscrito que yo le decía que como residente uno no tiene mucho tiempo, ¿no? O sea, prácticamente estás en el hospital, se te complica clases, entre todo tienes muy poco tiempo. Entonces yo decía, y es que es bien estresante, ¿no? Y él me decía, y espérate, porque ya de adscrito vas a tener menos tiempo todavía, porque pues tienes que ir a tal institución, tienes que ver esto, tienes que ver aquello, no solamente tienes tus pacientes aquí, tienes que estar viendo a tus estudiantes, o sea, realmente yo creo que el equilibrio tenemos que ver que no es como voy a llegar a un fin donde por fin voy a tener tiempo, sino írtelo creando poco a poco para que puedas tú ir disfrutando todo el proceso, ¿no? O sea, en el R1, sabes que no tengo nada de tiempo, pero salí hoy tengo tiempo de irme a comer unos tacos que se me han antojado, vete, o sea, haz las cosas que te gustan al final de cuentas, porque si sigues esperando siempre a cuándo voy a tener tiempo, nunca lo vas a hacer. Y pues, yo creo fielmente en lo que dicen mis adscritos y pues sí creo totalmente que ya uno de adscrito el tiempo se te va como agua también. Entonces yo creo que es una cuestión de cada día, irte generando el tiempo cada día para tener un momentito para ti. Muy bien, también por parte de la audiencia preguntan que si en algún momento de su trayectoria consideró otra eh, especialidad. Sí, justamente, pues a mí en algún momento, cuando recién inicié, yo estaba en el laboratorio de Argénticas y yo quería ser neuróloga. Yo decía, quiero neurología clínica. Después, pues empecé a ir a consultas de neurología. La verdad es que es increíble, la neurología es súper interesante y va muy de la mano con la neurocirugía. Pero ya después, cuando me empecé a meter más en cirugías de neuro, dije, sí me gusta la neuro, pero me gusta la cirugía y me gusta mucho la cuestión, pues quirúrgica. Entonces fue que decidí esto. En algún momento después del internado, justamente la cuestión del INER, en algún momento también me interesó otorrino, pero no la cuestión por otorrino, sino por neurootorrinolaringología. Entonces
a mí me gustaba esa parte, pero siempre fue como todo asociado a neuro, o sea, sí me gusta lo demás, pero todo asociado a neuro. Entonces, fueron como otras perspectivas que tuve que dije, bueno, puedo irme por otras cosas. Entonces, creo que lo importante es probar de todo, en meterte a las especialidades, rotar, ver cómo son las cosas y si te gustan o no. Y pues al final de cuentas el camino te va a llevar por donde quieres y pues aquí estamos, o sea, las cosas pasan por algo siempre. Ujú. Sí, y bueno, actualmente que es jefa de residentes, ¿cuáles son las funciones que realiza? Mm. Ay, se me olvidó hablar un poquito de eso, pero sí, justamente, pues la cuestión es la organización más que nada. O sea, yo como jefe lo que hago es que organizo las guardias, organizo cómo entran las entradas a quirófano, prácticamente mantengo toda la organización de los residentes. Obviamente, gran parte del trabajo como jefe de residentes es pues, como manejar los conflictos entre residentes. Yo creo que ay, es uno de los trabajos o de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer en la residencia, porque es manejar emociones con muchas personas. Es muy difícil y realmente a veces es muy cansado hacer todo eso. O sea, la verdad es que la cuestión de papelería, de organización, que casi siempre en enseñanza eso es lo principal como jefe de residentes, es pesado, pero si uno se organiza, pues vas sacando todas las cosas. Yo creo que la cuestión más pesada de ser jefe de residentes es la cuestión emocional, la cuestión de la convivencia. O sea, ahí sí uno tiene que aprender a controlar las emociones de todos, saber cómo van a reaccionar cada uno, cómo responder, o sea, realmente es algo muy complicado y yo creo que todavía actualmente sigo en el proceso de entenderlo y de ir viendo cómo es esto, o sea, tú como jefe tienes que ser el interfaz entre los adscritos y los residentes, entonces también es todo esto, o sea, es ir buscando oportunidades, o sea, es una cuestión muy complicada en cuanto a la cuestión de organización. Inicialmente, pues yo cuando entré de R1 yo decía, bueno, yo quiero sobrevivir, ¿no? Como todos, a mí no me importa nada, quiero sobrevivir hasta terminar neurocirugía. Pero pues después se presenta esto de ser jefe de residentes, la verdad es algo que yo pues quería. En mi sede la eligen los adscritos a quien quieren poner de jefe y la verdad es que para mí fue como, wow, es un voto de confianza hacia mí de ellos y la verdad es que se siente bien bonito decir, bueno, confían en mí por algo, ¿no? O sea, están viendo algo en mí que vale la pena y que por eso saben que puedo hacerlo. Y hace poco uno de mis adscritos me decía, todo lo que vives en esto de la jefatura, al final de cuentas va a ser algo que va a ser importante para ti porque aprendes a controlar tus emociones en la cirugía y si algo se te complica, lo vas a aprender a controlar y entonces vas a pensar, cuando yo tuve este conflicto, lo manejé así. Entonces te ayuda a ser más analítico. Entonces, pues, como te digo, o sea, realmente en esa cuestión creo que es algo muy, muy personal. El hecho de cuánto te puede ayudar el ser jefe de residentes, o sea, creo que lo menos importante, o sea, es la cuestión de, de curricular, creo que lo más importante es como todo lo que vas manejando y pues finalmente, al final de cuentas, tú eres el responsable de lo que pase con tu grupo. Sí. Y bueno, la última pregunta sería, ¿qué le diría a su R1? Ah, o sea, a mí de R1. Ajá, sí, a usted de su R1 en neurocirugía. Híjole, justamente hace poco vi a mi familia y hablábamos de eso y yo les decía que yo en la primera semana de neurocirugía estaba súper cansada y fui con mi hermano y le dije, ya no puedo, voy a renunciar, no puedo con esto. Y mi hermano justamente me dijo esa frase de acuérdate por qué empezaste. Entonces yo de R1 me diría, si puedes, sigue echándole ganas, sigue siendo responsable y sigue demostrando tu valor. Yo creo que en general lo importante aquí es demostrar que tú tienes un valor, que estás ahí por algo y como siempre les digo a los R1, independientemente quién seas, lo que hayas hecho y demás, si tú entraste o estás en medicina o si lograste entrar a medicina o lograste entrar a una especialidad, estás ahí por algo y lograste eso por algo, por tu esfuerzo. Entonces, valora eso y está orgulloso de eso. Entonces, yo me diría, estoy orgullosa de lo que has logrado, vamos para adelante y no importa lo que pase, tú puedes. Muchísimas gracias, doctora. No sé si alguien más de la audiencia tenga alguna pregunta o alguna duda. Si no es así, ¿me permitiría compartir la pantalla, doctora, por favor? Sí, claro.
Y bueno, por parte del comité organizador de la WMS, le otorgamos el presente reconocimiento a la doctora Xochitl Ruiz por su ponencia en el conversatorio NeuroInspire, empoderando a futuras neurocirujanas. Doctora, agradecemos mucho su tiempo, este espacio que nos ha brindado, y muchas gracias por inspirarnos con su trabajo y con su esfuerzo. No, muchas gracias a ustedes de verdad y pues estamos abiertos, ahí les dejé mi contacto. Si alguna quiere rotar, tiene más dudas, lo que sea, pues adelante, estamos abiertos a lo que gusten y muchas gracias por la invitación de verdad. No, al contrario, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, hablando de rotaciones, tenemos una excelente noticia para la audiencia y para las chicas que nos están acompañando. Afortunadamente, hablando con la doctora Sophie, ella también nos dio esta opción de poder rotar. En otro momento también voy a poder hablar con usted, doctora, por si se puede dar esta apertura. Ella, nos accedió a que pudiéramos entrar a su hospital, al Hospital Ángeles Universidad, que se encuentra aquí cerca del Metro Coyoacán. Y bueno, básicamente va a ser un concurso, un giveaway para cualquiera de las estudiantes de medicina que les gustaría obtener una rotación con la doctora Sophie. Básicamente, ¿cómo pueden participar? Va a ser una dinámica bastante sencilla. La idea es crear un reel o un TikTok, o si desean ambos, explicando por qué desean ganar una rotación en neurocirugía. Comentar sobre alguna de las ponencias de nuestras doctoras residentes, de la doctora Karen, de la doctora Michelle o de la doctora Karina. Por otra parte, tienen que compartir cómo es que les ha ayudado las tres partes en la cuarta entrega de los conversatorios, y obviamente puedes seguir nuestras redes sociales, etiquetarnos pues el Reel y el TikTok. Y bueno, los ganadores van a ser anunciados el 17 de mayo en nuestra última ponencia con la doctora Alma Nájera. Entonces, pues pueden participar. Básicamente las bases son bastante sencillas. A partir de este momento ya pueden crear cualquier medio digital que ustedes quieran. La persona, o básicamente las tres personas que lleguen a ganar el giveaway, van a ser las personas que tengan mayores likes. Entonces, pues es básicamente sencilla. Vamos también a estar hablando con la doctora Karen si se puede realizar también esto, y también entraría en el giveaway. Para las personas que hemos visto que nos siguen o han estado siguiendo el conversatorio y son de otra parte de la República, también tienen acceso a participar, pero desafortunadamente no podríamos cubrir los gastos de viáticos o la estancia aquí en Ciudad de México. Pero si ustedes tienen las posibilidades de y desean rotar, con todo gusto. Y bueno, finalmente nuestro cierre del conversatorio va a ser el día 17 de mayo a las 17 horas, y vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Alma Rosa García Nájera, que tiene igual un amplio currículum. Y bueno, pues agradecemos mucho a todos su participación en estas entregas. Muchas gracias por acompañarnos, y no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta respecto al concurso. Si no es así, agradecemos a todos su participación. Muchísimas gracias, doctora. Estaremos en comunicación con usted para futuras colaboraciones, y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.